Listo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a nuestro webinar mensual de nutrición. En esta ocasión nos acompaña la licenciada en Nutrición y Tecnología de Alimentos, Zairi Martínez Villegas, quien nos hablará sobre el mundo del pan dulce y el pan salado. La dinámica para este webinar será: primero nos dará su ponencia nuestra nutrióloga y al final daremos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de la presentación pueden ir poniendo sus preguntas en el chat o en el apartado de preguntas y a su debido tiempo nos ayudará a despejar nuestras dudas. Muchísimas gracias, nutrióloga. Adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito del mundo del pan dulce y salado. Como todos sabemos, el pan es un alimento muy importante, todos lo consumimos, pero vamos a mencionar un poquito sobre la clasificación de este. Entonces, el pan lo vamos a clasificar en artesanal, industrial y clásico. ¿Cómo vamos a identificar cada uno? Bueno, el artesanal lleva ingredientes naturales, se conserva de manera natural de 3 a 5 días, de preferencia en refrigeración, es rico en aporte nutricional y no tiene químicos añadidos. El pan industrial está hecho a base de hornos de aire forzado, lleva aditivos para acelerar el proceso de fermentación, este se congela, es enriquecido con nutrientes, lleva diferentes tipos de harina, de grasas, de azúcares, colorantes y aditivos. También se vende en supermercados y está hecho en fábricas. Y por último, la panadería clásica. Este pan es fresco, se hornea todos los días. Siempre tenemos una panadería cerquita de casa y en la esquina, a una calle, a dos. Entonces, este pan pues lo ubicamos perfectamente. Está hecho a base de diferentes tipos de harina. El proceso es manual. No depende tanto de ingredientes artificiales y por lo mismo, bueno, su aporte nutrimental no es tan rico. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los ejemplos de panadería industrial. Como todos estamos viendo en la imagen, vienen estando el gansito, las mantecadas, las donitas, los panqués, etcétera. Hay muchísimas marcas, hay de todos los sabores, colores, tamaños y generalmente la mayoría de la población pues llega a consumir este tipo de alimento, tal vez por su precio bajo, porque es mucho más rápido, pero es importante mencionar que este alimento no se recomienda, ya que no es rico en nutrimentos, tiene muchas grasas saturadas, también tiene colorantes o aditivos que no son benéficos para la salud, ya que pueden llegar a producir cáncer si se consumen pues de manera frecuente, ¿no? Como a lo mejor el amarillo 5 o el colorante, cualquier colorante, ¿no? Entonces no son tan recomendables. Y lamentablemente en México, pues se consume mucho por los malos hábitos alimenticios, como ya lo estaba comentando. Por tanto, también es importante mencionar que esto lleva a que los índices de obesidad y sobrepeso pues estén aumentados. Hay algunos otros que son industriales que sí se recomiendan esporádicamente, pero para ello hay que revisar la etiqueta antes de comprarlo y ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué alimentos serían estos. Antes de ello vamos a manejar un poquito sobre los lineamientos para poder elegir este tipo de pan de manera adecuada. Entonces, uno de ellos es que esté elaborado con harina integral, que no contenga nada de azúcar como miel, jarabe de alta fructosa, etcétera, que por cada 100 gramos no haya más de 5 gramos de azúcar. Todos estos lineamientos siempre los podemos revisar en la etiqueta y en los ingredientes para siempre que vayamos al súper y estemos eligiendo pues algún producto, revisar los ingredientes y el etiquetado. Es muy importante ser detectives de etiquetas para poder elegir el alimento o el producto óptimo para cada uno de nosotros. También es importante mencionar que por cada rebanada haya de 3 a 4 gramos de fibra y 4 gramos de proteína, que no lleven saborizantes o conservadores artificiales, como los que ya había mencionado, que era el amarillo 5 y el colorante caramelo.
Cuidar los edulcorantes como sucralosa o esplenda o algunos diferentes de ellos, porque a veces pensamos que, no sé, tiene stevia, tiene un sustituto diferente y que por eso es bueno. No siempre, hay que cuidar un poquito el tipo de los edulcorantes también, ¿no? Porque de manera frecuente pues no se recomienda. También hay que checar que no lleven aceite de cánola o de soya, que estén refrigerados y cuidar mucho la mercadotecnia. Entonces, era lo que les mencionaba de revisar las etiquetas porque a veces en grande, ¿no? Dice 0% azúcar o nada de grasa. Y ya cuando estamos revisando los ingredientes o la etiqueta, nos damos cuenta que sí tiene azúcar, que sí tiene grasa. Entonces, siempre es importante revisar los ingredientes y la etiqueta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las marcas que estamos recomendando. En este caso hay dos que son los de precio un poquito elevado, son orgánicos, y los de precio accesible. Pueden comprar cualquiera de los dos. Por ejemplo, de los orgánicos puede ser el Ezequiel, el Pan Génesis o la marca Alpine Valley, que también se recomienda muchísimo. Estos los van a encontrar siempre en refrigeración. Eh, el único o la única desventaja es que la duración no es tanta, puede ser a lo mejor de una semana, ¿no? Pero son los que se llegan a recomendar más, ya que son ricos en fibra, son de granos enteros, son un poquito orgánicos, no tienen casi colorantes o aditivos. Entonces, es una excelente opción y si no pudieran obtener estos, pues sería en todo caso el pan 0% de Bimbo, ya sea el tostado o el integral o el pan Tins. Aquí entonces estoy mencionando pues algunas marcas que se pueden estar consumiendo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería la panadería artesanal. Vamos a hablar ahora un poquito sobre esta y la vamos a clasificar en dos partes. La que está hecha a base de granos enteros de levadura y la que está hecha a base de la masa madre. Entonces, vamos a ubicar aquí que los granos enteros o que un grano se compone del endospermo, que es el grano, del salvado, que es lo que tiene la fibra, y el germen, que aportan las vitaminas y los minerales. Aquí es importante mencionar que la harina espelta es un grano muy rico, tiene mucho mayor beneficio que el salvado de trigo, que el maíz y el arroz. Entonces, cuando se vaya a alguna panadería de este tipo, porque son un poquito más específicas, te puede preguntar qué pan está hecho a base de esta harina para poder obtenerlo. O si no, si ustedes gustan prepararlo en casa, también esta harina la pueden encontrar en el súper como harina espelta. Entonces, cualquiera de las dos opciones sería ideal para poder obtener este tipo de pan. Es rico en fibra, no tiene azúcar, no tiene grasa, es rico en vitaminas y en minerales. Y también es importante mencionar que la levadura que lleva es fresca, es por sí sola, no lleva ningún tipo de levadura química como el Royal. Por lo mismo, si llegan a hacer este tipo de pan en casa con esta harina, se llega a recomendar que se pueda combinar con algún otro tipo de harina, por ejemplo, como harina de trigo, de avena, para que suba un poquito más por la levadura. Entonces, pues quede de mucha mejor consistencia. Y en todo caso, bueno, la levadura química como el Royal no es una levadura que se recomiende tanto, ya que también, bueno, está hecha a base de minerales, bicarbonato sódico, y esta generalmente la utilizan para los bizcochos, magdalenas o galletas. Entonces, no es una levadura que aporte tanto, no se recomienda tanto porque es de manera química en este caso. Y vamos a hablar ahora del pan de masa madre, que también llegan a preguntar mucho sobre este tipo de masa. Esta masa es un fermento compuesto de agua y harina, por tanto, no requiere levadura porque por sí sola ya la tiene. Entonces, sí se llega a recomendar mucho cualquiera de los dos panes, ya sea el pan con harina espelta o con este tipo de masa, se recomiendan. Em,
Es rica en cereales, está hecha a base de salvado de trigo centeno, como mencionaba, la levadura está de forma natural, tiene un acabado chicloso, su corteza es más gruesa, como los ejemplos que tenemos en la imagen, y el aporte depende mucho de la harina o ingredientes. Como les mencionaba, ¿no? Se puede mezclar con la harina espelta o se puede mezclar con otro tipo de harina que lleve linaza o semillitas. En la corteza también se pueden agregar sin problema. También es de muy buena digestión, por tanto favorece pues la flora intestinal y contiene bajo contenido de azúcar. Y por último, vamos a hablar de la panadería clásica. En este ejemplo están, bueno, las tortas, los bolillos, las baguettes. Estos están hechos a base de harina, agua, sal, levadura. Se llegan a obtener un poquito de vitaminas y minerales. Sin embargo, su contenido de proteína es baja, al igual que el de fibra. Entonces, no aportan tantos nutrimentos, en exceso pueden ser dañinos para la salud por la alta cantidad de hidratos de carbono que contienen. Y en este caso también es importante mencionar que el pan de chancla es el menos recomendable, em, ya que también su contenido pues es alto en harina, ¿no? Entonces, todo este tipo de pan sí se puede consumir, pero de manera moderada. No quiere decir que estos panes sean malos. Todo alimento es bueno, todo se puede consumir siempre y cuando sea con la frecuencia correcta y con la cantidad. Entonces, lo que viene siendo tanto la panadería clásica como la industrial, en este caso, como mencionaba, el gansito, los chocorroles, tal vez se puedan llegar a consumir de antojo muy, muy, muy de vez en cuando, de manera muy, muy esporádica, pero los que sí llegamos a mencionar o a recomendar un poquito más vienen siendo los artesanales. Entonces, aquí, para concluir, ¿cuáles son recomendados y cuáles no? La panadería artesanal es la más recomendada, ya sea con cualquier tipo de las dos masas, ya sea que lo compren o que lo preparen en casa. Después puede ser la panadería clásica, como las tortas o baguettes, pero en pequeñas porciones y no en exceso, al igual que la panadería industrializada, ya sea el pan para sándwich o el pan tostado para hacer algún toast, no sé, de aguacate con huevo, por ejemplo. Entonces, aquí la clave son los ingredientes, es ser detective de etiquetas, es cuidar mucho el alimento que se está comprando, leer siempre los ingredientes. Los 5 primeros ingredientes son la clave para comprar cualquier tipo de alimento, ya sea este o alguno diferente. Entonces, nos podemos quedar con esto, ¿no? Que ningún alimento es malo, que se recomienda siempre el pan artesanal y si consumimos alguno diferente de este, pues que sea solamente de manera moderada y cuidar un poquito la porción. No sé si tengan dudas, espero que les haya gustado mucho la presentación y cualquier duda, pues aquí la voy a estar aclarando con mucho gusto. Muchísimas gracias, nutrióloga. Como les decía, pueden hacer sus preguntas, ya sean a través del panel de preguntas y respuestas o aquí en el chat está habilitado para que todos puedan poner su pregunta y a la brevedad nuestra nutrióloga nos los va a responder. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, ¿cómo se llama la harina con la cual podemos elaborar el pan alto en fibra? Viene siendo la harina espelta. Entonces, esta la pueden encontrar en algún súper, por ejemplo, como en Walmart. Solamente que hay que buscarla porque se llega a agotar muy rápidamente, pero sí la pueden encontrar ahí para prepararlo en casa. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos dicen también, no alcancé a entrar a tiempo, pero ¿puede decirme si el pan de masa madre es recomendable para dieta? Sí es recomendable, sí se puede llevar, pero hay que cuidar solamente la cantidad. En este caso, sería tal vez revisar tus equivalencias o tus calorías para explicar aproximadamente qué cantidad puedes consumir de este pan
y por supuesto que sería de manera moderada, no frecuentemente, no todos los días. Entonces, solamente sería checar esa parte. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí también nos saluda Eva de San Luis y nos dice que la sustitución de Royal, ¿cuál sería? En este caso no sería ninguna, sería más que nada utilizar la levadura que ya tiene la propia harina. En este caso sería como la de la masa madre o como la harina espelta, o tal vez la harina de avena o maíz que ya tienen levadura por sí sola, pero utilizar Royal, pues de preferencia no. Perfecto, muchas gracias. Vamos, dicen, dicen que muchas gracias. Y por ejemplo, de esta harina que estaba hablando, el precio, ¿qué tan elevado es? Si es un poquito elevado, depende mucho de la marca y también depende mucho de la cantidad. Ok, Cuando el súper no la llega a tener, también la pueden encontrar por Mercado Libre o por Amazon. Más o menos va como desde los 150 pesos hasta los 250 pesos. Entonces, nada más sería cuestión de, a lo mejor de estar investigando en dónde la pueden encontrar un poquito más económica, pero sí es alrededor de ese precio. perfecto. Y dicen, ¿es recomendable el pan de masa madre para pacientes diabéticos o hipertensos en cantidades moderadas? Sí, sí es recomendable. Sí lo pueden utilizar, pero exactamente como me mencionabas, en cantidades moderadas, cuidar un poquito que tengan buenos granos para que sea un poquito rico para ellos, pero sí lo pueden consumir. Muchas gracias. Y que si podemos repetir el nombre de la harina de la cual hablamos. Ah, sí, se llama harina espelta, Espelta, así. espelta, Ok. Lo voy a poner aquí en el chat. Voy a agregarlo para que puedan. Es- para que puedan hacerlo en casa. Espelta. Ok, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario, o usted nos puede ayudar a hacer un comentario para poder redondear esto. Em, pues tal vez la conclusión era como las que ya le mencionaba, Ajá. que se recomiendan un poquito más los panes artesanales en pequeñas cantidades, cuidar mucho también los ingredientes que se van a utilizar o si se llega a comprar alguno en el súper, que sean las marcas que ya acabamos de mencionar, ya sean las orgánicas o las otras como el pan Bimbo 0% o el pan Teens. Y, por ejemplo, lo que vienen siendo la panadería clásica, como tortas o bolillos, sí, pero cuidar mucho la porción. Siempre que vayan a alguna panadería, en este caso la artesanal, pues pueden preguntar la elaboración del pan que vayan a comprar, qué ingredientes lleva para elegir el ideal y si lo llegan a hacer en casa, como les comentaba, pueden utilizar la harina espelta para poder realizar pues sus recetas o sus panes en este caso, y lo pueden mezclar con alguna harina diferente, como la de avena o, por ejemplo, la de trigo o cualquiera, para que la levadura sea por sí sola y tenga buena consistencia el pan que estén realizando. Perfecto. Y esta harina que comenta, o sea, la que tendríamos que mezclar, la de trigo o así, esto depende, o sea, ¿va a tener más propiedades o solamente es el sabor lo que cambiaría? Ambas cosas, sí, un poquito más de propiedades y de sabor, y también depende mucho de la receta que vayan a realizar para elegir el tipo de harina adecuada, ¿no? A lo mejor puede ser una buena combinación con la de avena o con la de harina de trigo, entonces depende mucho de la receta que vayan a realizar. Perfecto. Y por ejemplo, aquí lo más recomendable sería que cada uno tuviéramos como un plan alimenticio o una dieta, dependiendo de acuerdo a nuestras características o de lo que queramos como controlar. Entonces, sería como la misma cantidad para todos. No, sí depende mucho. Lo ideal es que cada quien pues lleve su régimen alimenticio, que aprendan a comer, que lleven buenos hábitos para poder identificar qué cantidad puede comer cada quien, ¿no? Porque las cantidades pues varían de acuerdo a cada persona. Entonces,
a lo mejor, no sé, X persona puede comerse una pieza, y otra persona puede comerse media pieza del pan que vayan a realizar para acompañar cualquier receta, ¿no? En este caso, no sé, para su plato fuerte en la comida o para su desayuno. Entonces, sí es importante llevar un régimen alimentario para poder conocer la porción de esta parte. Es por ello que también los invito a que tomen consulta. Mi horario de atención es de lunes a viernes, de 1 a 6 de la tarde, y pueden agendarla, pueden ir a mi perfil, agendan la cita y con mucho gusto los estaré atendiendo. Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas, muchísimas gracias, nutrióloga, por esta excelente explicación sobre el mundo del pan dulce y el pan salado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a que sigan utilizando su aplicación de Mi Doc Online. Consulten a su médico general, a su psicólogo y en este caso a su nutriólogo. Si aún no tienen la aplicación, los invito a que la bajen a través de nuestras tiendas de aplicaciones como son Apple Store o Google Play. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestros canales de YouTube y Spotify, que en este caso van a quedar grabados este webinar y van a poder escucharlo y compartirlo con quien ustedes quieran. Muchísimas gracias, nutrióloga, muchísimas gracias a todos y pues nos veremos en el próximo webinar. Gracias a ustedes, bonita tarde. Gracias, hasta luego.